Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de Historia de España y Francia, destinado especialmente a los alumnos de las secciones Bachillerato. Durante este vídeo vamos a continuar con el periodo histórico del franquismo. Ya hemos trabajado las instituciones más importantes, así como sus fundamentos principales, y en este segundo vídeo vamos a trabajar el primero de los periodos históricos en los que podemos dividir el franquismo. Sabéis que puede haber diferentes etapas dentro del mismo tiempo histórico. En este caso hemos decidido trazar dos grandes tiempos. Uno, desde el final de la Guerra Civil Española en 1939 hasta el desarrollo de los planes de estabilización en 1959. Y el segundo periodo, que veremos en un próximo vídeo, hasta la muerte de Franco en 1975. Bien, durante este vídeo vamos a ver cómo hay diferentes aspectos de política interior y de política exterior que influyen decisivamente en el desarrollo del régimen. Antes de comenzar a detallar cada uno de los aspectos de este tiempo, tenemos que mencionar las fuentes documentales que hemos utilizado para su creación. En primer lugar, como bien sabéis, los apuntes editados por la Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña y creados por el profesor Urfel. Y, en segundo lugar, el manual del curso que utilizamos en mayor medida, como es el libro de Historia de España y Francia del profesor Simó. ¡Uy! ¿Ya habéis vuelto? Bien. Necesito tiempo, ¿de acuerdo? Para ir a la biblioteca. Historia de España del siglo XX, del 39 a la transición al gobierno de Aznar, al año 96. Editorial Cátedra, una editorial siempre magnífica. Obra coordinada por el profesor Jesús Martínez, la época de Franco, varios autores, entre otros Ángel Bamonde, profesor de la Complutense de Madrid. Y en segundo lugar, un poco más actual en el panorama editorial, una historia de España desde la prehistoria hasta la época actual, que ha coordinado la editorial Crítica y Marcial Pons, una librería también de Madrid muy importante en los aspectos históricos, entre otros. El volumen destinado a la época franquista, elaborado por el profesor también Borja Riquet. ¿De acuerdo? Dos obras fundamentales para el futuro. No os preocupéis que con los trabajos de Urfel y de Simó de momento tenemos de sobra. Y una vez citados los autores fundamentales en los que hemos basado, de acuerdo, las fuentes históricas, es fundamental decir a quién referenciamos y sobre quién hemos trabajado, vamos a pasar ya directamente a ver este periodo histórico tan apasionante. Como podéis ver, hemos dividido en tres partes este periodo. En primer lugar, los años de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. En segundo lugar, los años 40 fundamentalmente, la inmediata posguerra civil y posguerra mundial, años de un fuerte aislamiento internacional. Y por último, en los años 50, poco a poco, con una salida de ese aislamiento que estábamos tratando. Bien, estos primeros años del franquismo, a partir de 1939, la guerra termina el 1 de abril. La Segunda Guerra Mundial comienza a partir del 1 de septiembre del 39. ¿Qué ocurre? Que ideológicamente el régimen franquista está evidentemente más cercano a las potencias del eje, es decir, a Italia y Alemania en Europa, a Japón en Asia. De tal manera que hay un acercamiento entre estos países, con hombres importantes como Serrano Suñer o con la simbólica y famosísima entrevista en Hendaya, en la frontera hispano-francesa, entre Franco y Hitler, buscando la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial, que finalmente no se produce. Un claro ejemplo de ese apoyo de España a las potencias del eje, al menos en el frente oriental, es decir, en contra de la Unión Soviética, es el envío de la División Azul, un cuerpo de voluntarios, más o menos voluntarios, que habrá gran parte republicanos que se vean obligados a formar parte de la División Azul, que apoyan a las potencias del eje, apoyan a Alemania en este caso, en contra de la Unión Soviética. Por último, cuando las potencias del eje tienen la derrota a la vista, Franco poco a poco va a modular su aproximación a estas potencias, se va a retirar el apoyo y va a ir retirando también la simbología más fascista del régimen y va a incluso destacar el concepto, los valores católicos y anticomunistas más allá de otro tipo de valores. En este sentido es cuando se desarrolla el concepto de democracia orgánica. Recordar, cuando el concepto de democracia
vaya acompañado de algún tipo de adjetivo, siempre vamos a tener que revisar en qué medida ese sistema político es efectivamente una democracia. Termina la Segunda Guerra Mundial y España se sitúa como la única potencia de extrema derecha junto con Portugal en el continente europeo, de tal manera que el aislamiento internacional de nuestro país es muy profundo. Esto queda ilustrado en esta imagen que realicé hace muchos años, casi no habéis ni nacido vosotros, y muestra perfectamente cómo España y sus dirigentes tratan de acceder al contexto internacional, pero esa posibilidad se les niega. Y no solo se niega la entrada en Naciones Unidas, sino como podéis ver, el dinero del Plan Marshall que llega procedente de Estados Unidos tampoco va a entrar en nuestro país. Bien, por tanto, se inicia el tiempo de la autarquía, que es el esfuerzo económico de un país por desarrollar su economía solamente con los recursos propios. El franquismo lo venderá como la fuerza española que es capaz de no necesitar de lo exterior, realmente es la imposibilidad de comerciar, de tener relaciones con las potencias de otros lugares. Se produce, como veis ahí, la creación del Instituto Nacional de Industria, del INI, en el año 41, que va a ser ese intento de desarrollo industrial. Y se va a ver, como tenéis ahí, la creación de numerosas empresas públicas, numerosas empresas fundamentalmente destinadas a los sectores industriales. Eisenhower es el primero en descender del avión y el generalísimo Franco le da su cordial bienvenida. En su mensaje de salutación, Franco dice: España, señor presidente, con toda la hospitalidad que está enraizada profundamente en su alma, os abre las puertas de su casa y la ofrece a vuestra persona de todo corazón para que entréis en ella como si fuese la vuestra propia. La capital de España, con sus expresivas y fulgentes iluminaciones. La presidencia del presidente de Estados Unidos, Eisenhower, representa un símbolo fundamental de la apertura de España a la comunidad internacional. Esa apertura no solo se representa con el acuerdo hispanoamericano de intercambio de una inversión económica importante por parte de Estados Unidos, de material y de las bases militares en suelo español, sino también con el nuevo concordato que España firma con la Santa Sede. Ahí tenéis la presencia de las bases americanas, bases aéreas, fundamentalmente en Zaragoza y en Torrejón de Ardoz, o la base naval de Rota. Bien, esa apertura no solo se va a producir desde un punto de vista exterior, sino que a partir de los años 50, en el interior también hay una serie de cambios, fundamentalmente con la pérdida de presencia del ejército en el gobierno y una presencia mayor de católicos conservadores. En este caso, Luis Carrero Branco representa ambos sectores. La entrada de España en ciertos organismos internacionales, como Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, el Fondo Monetario Internacional, no se va a ver, sin embargo, cómo esa apertura soluciona gran parte de las dificultades interiores y el bajo nivel de vida o las dificultades para adquirir los materiales de primera necesidad continúan en el interior del país. Por último, esta imagen sí que va a representar el final de ese tiempo de aislamiento, de autarquía, cuando miembros del Opus Dei, miembros técnicos, es decir, personas especialistas en ciertos sectores económicos, como Navarro Rubio o Alfredo Ullastres, van a entrar en el gobierno para dar una modernización económica al sistema político y económico español. En resumen, hemos visto un periodo de la historia de España, la primera etapa del franquismo, entre 1939 y 1959, caracterizada por una fuerte dificultad internacional, Guerra Civil Española, Segunda Guerra Mundial y posterior posguerra, y por unas grandes dificultades económicas en el interior del país y una fuerte represión, como veremos posteriormente. Bien, una vez trabajada la teoría de este tema,
tenemos que trabajar el vídeo correspondiente. Por ello, podéis acceder a la página de Edpuzzle y realizar el cuestionario oportuno. Una vez hecho el cuestionario oportuno, os recuerdo que todos los demás vídeos los tenemos alojados en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por vuestra atención y hasta próximos vídeos. Adiós.